Bienvenidos. Cápsulas de teología. Aquí encontrarás entrevistas y diálogos con nuestros invitados especiales. También tenemos segmentos como el entrevistazo, el manuscritazo, el libro reaccionazo, el musicalazo, el arqueologiazo y muchos más. Y por supuesto café. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este entrevistazo súper especial aquí en Cápsulas de Teología. Su casa, nos encanta siempre decir, su casa de Biblia. Hay que leer la Biblia. Please, read your Bible, please. Hay que leer la Biblia, su casa de teología. Hoy vamos a hablar de teología. Su casa de libros. ¿Qué libros tenemos hoy? Vean, lo tengo allí en digital. Allí lo tienen, lo ven. Los padres en el futuro, los padres sobre el futuro, una escatología del siglo II para la iglesia del siglo XXI con el profesor Michael Spiegel del DTS, Dallas Theology Seminary, Seminario Teológico de Dallas. Prepárense que esto va a estar bueno. Pido respeto, pido cordura, pido serenidad en el chat con este tema. Hay una encuesta, den like, compartan y a disfrutar en el nombre del Señor. Y lo que no puede faltar en Cápsulas de Teología, coffee. I love you, coffee. Que no falte el café. Desde ya le damos entrada a nuestro intérprete en el día de hoy de las notas de Baltasar Hohmeyer, el hermano Edgar Sala. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo se me escucha bien? Perfecto, alto y claro. Muy bien, allí está donde pueden contactar al hermano, apoyen su espacio, apoyen su trabajo. Él también crea contenido, sobre todo escribe. Así, le he ofrecido también entrevistarlo, así que apoyen el trabajo. Vayan a su Facebook y vayan a las notas de Baltasar Hohmeyer. Y aquí, sorpresa, tenemos el canal de YouTube de nuestro invitado, Los Padres en el Futuro, Los Padres del Futuro. Y le damos a dar entrada desde el Dallas Theology Seminary al profesor Michael Spiegel. ¿Lo dije bien? Yes. Bienvenido. Hi there. Muy bien, estupendo. Perfecto. Gracias, doctor, por aceptar la invitación para un tema tan interesante en nuestra audiencia hispana, como es la escatología y los padres de la iglesia. Thank you for accepting this invitation to discuss something that is really important for eschatology, that is like what the father said also. Thank you. Muy bien, ahí estoy colocando un poco la presentación del profesor y recuerden, tiene un canal de YouTube sobre el libro, sobre el tema. Vayan, suscríbanse, que eso ayuda también, vean. Entonces, muy bien, perfecto. Bueno, pues gracias a todos por estar acá. Ya conocen el Seminario Teológico de Dallas y estoy colocando allí el programa en español para los interesados. DTS, Dallas Theology Seminary. Vayan allá y suscríbanse, compartan, y los que estén ahí interesados en estudiar, escríbanle a ellos allí. Pues, ¿cuál fue la escatología de los padres de la iglesia con el doctor Michael Spiegel? Are you ready, doctor Spiegel? Yes. Ok, vámonos entonces. Esto se pone bueno. Den like, compartan y tengan paciencia suficiente para la hora de sacar las preguntas. La pregunta obligada para el doctor Spiegel. Doctor Spiegel, ¿qué nos presenta en el libro Los Padres en el Futuro, sobre el futuro, una escatología del siglo II para la iglesia del siglo XXI? Doctor Spiegel, go ahead. Thank you. Thank you. So in the book, I present what I call a contemporary Irenaean premillennial eschatology. En el libro presento lo que yo llamo una escatología contemporánea de Ireneo y premillennial, you said, right? Correct. Y premillennial. So I basically take the eschatology of the early church of the 1st to 2nd century as sort of the foundation and framework. Básicamente lo que hago es tomar la escatología de la iglesia temprana del primer y segundo siglo como fundamento o como marco de trabajo. And then I argue that it best fits scripture, and then I fill in a lot of the additional details that they left unanswered by looking at the Old and New Testaments. Entonces veo qué es lo que encaja mejor con la escritura y entonces yo añado y lleno los detalles que ellos dejaron sin contestar sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
And the result then is a biblical, theological, and historical defense of a futurist premillennial eschatology. Y el resultado es una defensa bíblica, teológica e histórica de la escatología premilenial. But I'm also sensitive to the fact that a lot has been debated and discussed in the last 1900 years since then. Pero también estoy sensible al hecho de que todo esto se ha debatido en los últimos años, pues bastante tiempo y bastantes veces. So it's a second century eschatology, but it's for our 21st century church. Es una escatología del segundo siglo, pero es para la iglesia del siglo XXI. Amén, excelente, thank you, muy bien, buena coordinación allí entre el profesor Spiegel y Edgar Sala. Edgar, gracias por darnos el apoyo en esta ocasión, te lo agradezco de verdad. Y repito, vayan a las distintas redes de mi invitado y de mi intérprete. Pues entonces, la pregunta obligada, en la audiencia, dejen sus preguntas, si son tan amables, dejen sus preguntas para sacarlas temprano, ¿ok? Muy bien, pues vamos a ver, Dr. Spiegel, ¿por qué Irineo de León es tan importante para la escatología futurista? Go ahead, Dr. Spiegel. Thank you so much. Thank you. So Irenaeus, he wasn't the first premillennial futurist in the early church. He was or he wasn't? He was not. Okay. Yeah. Ireneo no fue el primer padre premilenialista en la historia de la iglesia. So we actually see evidence of premillennialism and futurism in the first century. Vemos evidencia del premilenialismo y del futurismo desde el primer siglo. We see that in writings like the Didache, in the Epistle of Barnabas. Lo vemos en la Didache y en la Epístola de Bernabé. As well as then early second century writings of Papias, as well as Justin Martyr and others. También lo vemos en escritos como los de Papías o de Justino Mártir, que fueron al inicio del segundo siglo. But Irenaeus plays a major part in the book because he wrote the most directly on questions of eschatology. Pero Ireneo ocupa un gran porcentaje de este libro porque fue el que más escribió y más le dedicó al tema de la escatología. When he writes his most important work, Against Heresies, around the year 180, cuando él escribe su obra más importante, que es Contra las herejías o Contra los herejes, en el año 180, we see a very well-developed understanding of things like the tribulation. Vemos un entendimiento bastante desarrollado y establecido sobre cosas como la tribulación, the rapture, the Antichrist, the two witnesses, el rapto, el anticristo y los dos testigos, the rebuilt temple during the tribulation, the return of Christ, resurrection, el templo reedificado durante la tribulación, el regreso de Cristo, la resurrección, and then, of course, the millennial kingdom preceding the eternal state. So he addresses all of these things. y por supuesto el reino milenial antes del estado eterno. Él básicamente toca todos estos temas que menciona el doctor. But he's also very important because he claims to have gotten his eschatology from what he calls the elders, which were the disciples of the apostles themselves. Y es muy importante porque Ireneo argumenta y dice que su escatología la obtuvo de los ancianos, y estos ancianos serían los discípulos de los apóstoles. So he's a good window into the mature early eschatology in the church of the first to second century. Él es una buena ventana para una escatología más madura de la iglesia del segundo siglo. Muy bien, excelente. Gracias, doctor. Ahí está el libro. Vamos a dejar los enlaces de compra en Amazon, tanto en digital, Kindle, como en tapa blanda. Doctor, este libro lo necesitamos en español. Doctor, we need this book in Spanish. Oh, good question. I think it is being translated into Portuguese, I know. That's all I've heard so far. Por ahora solo sabe que se está traduciendo al portugués. Bueno, si hay alguien en la audiencia que quiera traducir el libro del Dr. Spiegel al español, adelante. Dile que le ofrecí a alguien de la audiencia que si lo quiere traducir. He's offering to the audience if somebody can translate it. I would be all in favor of that.
Está a favor de eso. Muy bien. Totalmente. Doctor, ya tenemos algunas preguntas de la audiencia. ¿Es un buen momento para tomar alguna de ellas? Is it a good time for you to take some questions from the audience, doctor? Sure. Go ahead. Let's go. Por acá nos preguntan las notas de Baltasar Homeyer. Vayan al canal del hermano. Como intérprete tiene derecho a hacer preguntas y más de una. ¿Nos puede hablar un poco de su postura sobre Apocalipsis 12 y el rapto, Dr. Spiegel? Go ahead. Thank you, Ty. Thank you. Okay. Yeah, I have a chapter in the book that directly addresses a very early exegetical argument for the rapture. Sí, tengo un capítulo en el libro donde trato directamente un argumento exegético temprano sobre el rapto. In the 19th century, among the early proponents in the modern day of the pre-tribulation rapture, they appealed to the catching up of the male son in Revelation 12 as the rapture of the church. En el siglo XIX, algunas personas apelaban al rapto del hijo varón en Apocalipsis 12 como una referencia al rapto. And you'll have to read the chapter. I make a exegetical case that, in fact, the male son is a symbol for the church, and the catching up is the rapture, and then that places the rapture prior to the tribulation period. Tienen que leer el capítulo, pero lo que digo es que este hijo varón es una representación de Cristo y su cuerpo, que es la iglesia, y que como cuando es tomado hacia arriba, esto sería un símbolo, una representación del rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. And I know that this identification of the male son as the church rather than Christ is probably pretty shocking to a lot of people. Y sé que identificar a este hijo varón como la iglesia en lugar de solamente Cristo es un poco choqueante para muchas personas. But the corporate identity of the male son as a body of believers goes way back in the church. Pero la identificación del hijo varón como un corporativo, siendo la iglesia, va pero muy atrás en la interpretación de la iglesia. Muy bien, excelente. Esto va volando, gloria a Dios. Vayan dejando sus preguntas porque intento dar prioridad a las preguntas de mi fiel audiencia respecto a las oficiales del canal. Y ya le preguntamos previamente al doctor y él acepta. Así que aceptó sacar preguntas de la audiencia. Teologizando, un buen hermano y amigo que acaba de lanzar su libro, Todos a la Mesa. Búsquenlo. Pregunta, desde Puerto Rico, ¿es realmente posible encontrar al menos algo del pensamiento amilenial en los padres de la iglesia, o ese pensamiento nace en realidad con Agustín? Querido hermano Edgar, gracias. Is it really possible to find at least some of the amillennial thought in the church fathers, or that thought is just basically born really with Augustine? No, Augustine definitely popularized it and sealed it as sort of the dominant view of the church after the 5th century. No, realmente Agustín fue un popularizador y alguien que lo selló como el entendimiento escatológico de la iglesia después del siglo V. But we do see evidence, very clear evidence of a spiritual view of the kingdom or an amillennial view already in the early 3rd century for sure with Origen of Alexandria. Pero realmente nosotros vemos evidencia muy clara de un pensamiento un poco más alegórico, parecido a la milenial, en el principio del 3er siglo con Orígenes de Alejandría. We also have suggestion secondhand, not direct, but likelihood that something like amillennialism existed in the late 2nd century by some people, but we don't have clear direct evidence of it. Lo tenemos también como sugerencia, no como una evidencia directa, sino como sugerencia de que había algunas personas que tenían suerte de pensamiento amilenial al final del 2º siglo. So the history looks, based on the evidence we have, that the earliest view was premillennial. Amillennialism comes in sometime in the late 2nd, early 3rd century, and then premillennialism declines and amillennialism rises in prominence. Lo que la evidencia histórica sugiere es que el primer esquema escatológico de la iglesia de los primeros siglos era el premilenialismo.
Después, a finales del segundo siglo, inicios del tercero, empieza a existir el amilenialismo con cierta presencia y ya por ahí del siglo V, definitivamente el amilenialismo pasa a ser de las posturas más populares alrededor de la iglesia. So Augustine wasn't the father of amillennialism, but he was definitely the godfather of amillennialism. Agustín no fue el padre del amilenialismo, pero podríamos decir que fue el padrino del amilenialismo. Muy bien, excelente. Y les digo, vayan al canal de YouTube del Dr. Spiegel, ahí está el canal. Vayan y suscríbanse y tienen mucho más material, información. Vayan al Facebook de mi querido intérprete, el hermano Edgar Sala, a su canal de YouTube. Muy bien, pues tenemos más preguntas de la audiencia y por supuesto, vayan a la página de DTS, Dallas Theology Seminary, Seminario Teológico de Dallas, que tiene también su apartado, su sección en español. Así que aprovechen al respecto. Esta pregunta no la tenía. Doctor, ¿qué capítulo de su libro ha sido el más complicado a la hora de trabajar, de investigar? Doctor, when you were working in your book, which chapter would you say that was the most complicated of them all? Oh, wow. That's a great question. Es una gran pregunta. I would say the most difficult one writing and rewriting was the one on the day of the Lord in the Old Testament. Yo diría que el más complicado de escribir y de reescribir ha sido el del Día del Señor en el Antiguo Testamento. Es el capítulo 15. Yeah, chapter 15. The reason why is I started by doing a complete survey of every passage in the Old Testament, intertestamental literature, and other literature regarding the day of the Lord. La razón de esto es porque hice una búsqueda exhaustiva sobre todas las referencias de los pasajes en literatura intertestamentaria, también en el Antiguo Testamento, y todo lo que la iglesia decía sobre el Día del Señor. And it's very difficult to then summarize all of that work to fit into one chapter. Es muy difícil de resumir todo eso, toda esa información y meterlo en un solo capítulo. Yeah. So on my website, fathersonthefuture.com, there's a free PDF of an excursus that goes into all of the detail on that. It's about 50 pages, so I was able to provide that for readers as well. Ahí en la página de Fathers on the Future tengo unos recursos que son gratuitos para que la gente los pueda leer. Son alrededor de 50 páginas hablando específicamente de este tema. Excelente, thank you, doctor. Y gracias por esos recursos gratuitos. Acá en el canal animamos a comprar los libros y no a descargarlos de manera ilegal en PDF. So here in the channel, we try to support for people purchasing the books and not downloading them illegally. But free content like yours, it's always welcome. Sí. Yep. Los padres de la iglesia no descargaron libros en PDF de manera ilegal. Church fathers didn't download books for free. Right. Muy bien, seguimos con la audiencia por acá con algunas preguntas. Bajamos, gracias hermano por sus preguntas, por sus comentarios. Boris, digan su país, hermano, para decirle al doctor desde dónde se conecta, dónde nos están viendo. Boris Villatoro, gracias a todos por las preguntas. Pregunta, ¿en la escatología de los padres había lugar para una restauración literal, política y nacional de Israel? Querido Edgar. So in the Fathers of the Church eschatology, was there a place for any literal, political, national restoration of Israel? That's a great question, and I love how it's phrased. It's very specific. Es una gran pregunta y de hecho me gustó cómo la pusiste porque es muy específica. Because in most eschatologies, for most of church history, people don't realize this. En mucho de la escatología de los padres de la iglesia y por bastante tiempo, y la gente no se ha dado cuenta de esto, that there is a conversion of Jews toward the end of the age, in the end times. This has been a view of most churches, Catholic Church, Orthodox Church, everybody, that Jews would convert to become part of the church toward the end times. That's a common view. Hay una conversión de judíos al final de los tiempos, tanto la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, protestantes, evangélicos, en general toda la iglesia ha tenido esa visión de una conversión final de los judíos. But the question is,
the right one. Is there going to be a national political restoration of the converted Israel in the land? That's the question. Pero tu pregunta, que es muy correcta, es más bien si va a haber una restauración literal, política y geográfica en la tierra de Israel. So obviously, among amillennialists a little later, there was no room for a literal restoration of Israel. Obviamente para los amileniales que vienen un poco después, pues no había un lugar para esta restauración de Israel literal. Among premillennialists like Irenaeus, some of them, not all, but some of them were very clear that there would be a literal fulfillment of Old Testament prophecies, including a restoration of Jerusalem and Israel in the land. Con premileniales como Ireneo y otros, no todos, sí había una indicación muy clara en la cual habría un cumplimiento literal de todas las promesas del Antiguo Testamento, y eso incluía la restauración de Israel, tanto espiritual como geográfica y pues en su tierra política. And on fathersonthefuture.com, I actually provide those quotations from early fathers that argued for that. Y en la página de Fathers on the Future, ahí proveo del material con las distintas citas en donde pueden ver esto. But we have to be honest, not everybody had that same view, and some of them understood church or humanity, resurrected humanity in general, as fulfilling those promises in the future. Pero tenemos que ser honestos, la realidad es que no todos pensaban eso. Algunos entendían como la iglesia o la humanidad restaurada cumpliendo estas promesas. One thing I will be clear about, though, is those who did believe in a restoration of the nation of Israel, they generally did not believe in a rebuilt temple with actual sacrifices, though a couple did, but usually they did not go that far. Algo que sí me gustaría hacer muy claro es que varios de los que creían en esta restauración de Israel no creían literalmente en un templo restaurado con los sacrificios sucediendo. Algunos sí lo llegaron a creer, pero la realidad es que no todos. Excelente, thank you, doctor. Cosme por aquí nos pregunta, se ha llenado esto de preguntas. Doctor Spiegel, entiendo que el premilenialismo histórico no existía como tal en la iglesia primitiva, sino que existían varias formas de premilenialismo. Y la pregunta en cuestión es, y gracias Cosme por la pregunta, ¿podría hablar un poco sobre esas formas de premilenialismo? So, Dr. Spiegel, as far as I understand, historical premillennialism didn't exist as it is now in the primitive church, but so it existed like various forms of premillennialism. Can you talk a little bit about those different shapes or forms of premillennialism? Yeah. So today, sometimes people talk about historic premillennialism. Hoy en día las personas hablan del premillennialismo histórico. And they usually contrast that with what they call dispensational premillennialism. Y lo contrastan usualmente con lo que ellos llaman premillennialismo dispensacional. And then they try to describe a form of the earliest premillennialism that is simply not like dispensationalism. Y entonces lo que hacen es quererlo poner como si su forma de premillennialismo no fuera la dispensacional, o sea, como si realmente ellos tuvieran la forma histórica del premillennialismo. Uh-huh. But the reality is, in the early church, the first several centuries, you see a diversity of perspectives within premillennialism. Pero la realidad es que en los primeros siglos de la iglesia ves una gran diversidad de perspectivas dentro del mismo premillennialismo. And all of the elements of what you would call dispensational premillennialism can be found in various perspectives of premillennialism in the early church. Y todos los elementos de lo que hoy algunos consideran como el dispensacionalismo pueden encontrarse en diversos padres de la iglesia y escritos de la iglesia. So there were, very briefly, there were premillennialism forms that took promises to Israel very literally, including a rebuilt temple and sacrifices, for instance. Para ser breve, pues había posturas que tomaban de forma muy, muy literal las promesas a Israel, incluyendo el tema del templo y los sacrificios. And there were other forms that understood the millennium as a very spiritual reality and very almost indistinguishable from the eternal state. Y había otros que incluso llegaban a tomar el milenio como una realidad un poco más espiritual,
parecida un poco al estado eterno, como que era una mezcla. And then there was a spectrum of varieties of views between those two extremes. So it's a multiple premillennialisms, plural, in the early church. Y entre esos dos extremos que menciona el doctor, había todo un espectro de visiones sobre el milenio, del premilenialismo, y pues todas esas fungen como las diferentes posturas premileniales que existían dentro de la iglesia. Hablamos de muchos premilenialismos, por así decirlo. And the Irenaeus form of premillennialism was very much in the middle. Y la forma de premilenialismo que tiene Ireneo de León más o menos estaba en el medio de ese espectro. Excelente. Hay una pregunta por acá que surgió cuando se estaba hablando de Apocalipsis 12, pero todavía la podemos rescatar desde El Salvador. Noel Navas. Si el rapto ocurre en Apocalipsis 12, tal cual acaba de decir hace unas preguntas atrás, ¿no significa eso que el rapto será mid-tribulacional? ¿Cómo? Sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo justifica usted el rapto pretribulacional si ocurre en Apocalipsis 12? Gracias. So, if the rapture occurs in Revelation 12, as you just said, like back in the questions, wouldn't it mean that is mid-tribulational rapture, or how would you justify the pre-tribulational rapture if it occurs in Revelation 12? Yeah, this one is pretty complicated. They'd have to look at the book or the chapter of the book to see exegetically where that lands. Este es un poquito complicado, la verdad que sí tendrían que ver el capítulo del libro para ver exegéticamente cómo se aterriza la idea. But it won't stop me from saying something. Pero eso no me va a detener de decir algo. So when you look at very closely at Revelation chapter 12, you see the woman who represents Israel, corporate Israel, giving birth to this child, which represents the corporate body of Christ. Si nosotros miramos con detenimiento ese capítulo, vemos que hay una mujer que representa a Israel corporativo, dando a luz a este varón que representaría a la iglesia corporativamente. And then the male son is caught up to God and to his throne. This is the term harpazo, which is the term for rapture. Y luego este hijo varón es llevado hacia el trono y usa el término harpazo, que eso es el término que se usa para arrebatamiento o rapto. And then I urge people to write down all of the things that take place, there you go, after that catching up of the male son. Y le pido a la gente que escriba todas las cosas que pasan después de que este hijo varón es llevado hacia arriba. So we have the flight of the woman away from the dragon, who represents Satan working through the world powers. Vemos a la mujer yéndose, escapando del dragón, y empieza este dragón a trabajar, que eso habla de la obra de Satanás. And then once she flees from him and escapes, then she is preserved by God, protected by God for 1,260 days. Y cuando esta huye y se va al desierto, es preservada por Dios por 1065 días, creo que es. And we find out then by looking very carefully that right after the male son is caught up, you have a war in heaven between Satan and Michael and his angels. Vemos también ahí que cuando el hijo varón es tomado hacia arriba, hay una guerra entre los ángeles, donde está Miguel con sus ángeles, y luchan contra el dragón y sus ángeles. And we know from Daniel 10 that battle between angelic forces actually takes time. Y sabemos por Daniel que estas peleas angélicas toman bastante tiempo. A little further down, we see that the dragon spews out water, a flood, to try to destroy the woman, which represents Israel. Vemos que este dragón saca agua y trata de atacar a la mujer con esto. And we see in the Old Testament, the image of a flood is interpreted as an invasion, where the surrounding nations, Satan stirs up to invade and try to destroy Israel. Vemos en el Antiguo Testamento que se habla de una inundación, hablando de una invasión en el cual Satanás trata de destruir a Israel. So all of that is taking time. Y todo eso toma su tiempo. After the catching up of the son, but before the woman is protected for 3.5 years. Y todo esto sucede después de este rapto del hijo varón, que recordamos que representa corporativamente a la iglesia.
Y también tenemos a la mujer que representa a Israel siendo protegida por 3 años y medio. And please note that this is before all of these things are happening before the beast rises up out of the sea and reigns for 42 months in chapter 13. Y tome nota que todo esto sucede antes de que la bestia se levante y reine por 42 meses. Que la bestia se levanta del mar. Because only after the dragon is unable to destroy the woman and she escapes does he stand on the shore of the sea and the beast comes up out of the sea. Solo después de que no puede dañar a la mujer y que esta sale ilesa, se pone en la orilla del mar y entonces es donde la bestia sale del mar. So we have much more than a 3.5-year period described in Revelation chapter 12. That looks like we're dealing with the whole 7-year period. Tenemos un periodo mayor que 3.5 años en este relato y parece más bien que está hablando del periodo de 7 años, que es el que dura la gran tribulación. Excelente. Thank you, doctor. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Gracias. A ver, vamos a ver. Por aquí nos pregunta las notas de Baltasar Homeyer. ¿Qué opinas sobre la alegorización del rapto que hace el doctor N.T. Wright? Go ahead, Dr. Spiegel. Thank you. Yes. Thank you for asking this because I have a completely free PDF article on fathersonthefuture.com that directly addresses this question. Gracias por preguntar esto, porque de hecho en Fathers on the Future, en la página, tengo un artículo completamente gratis en el cual trato con esta pregunta. I suspect if you poke around, you could even find an AI program that'll translate it into Spanish for you. Seguramente si buscas un poquito más vas a encontrar un programa de la inteligencia artificial que te lo pueda traducir al español. The reality is that this idea of the rapture being just a metaphor and that we won't literally be caught up, we don't see anything like that in church history until the 20th century. De hecho, esta idea de que el rapto es más como una metáfora y que no vamos a ser literalmente tomados hacia arriba, no lo vemos en ninguna parte de la historia de la iglesia hasta el siglo XX. And it was floated or suggested by a German scholar named Peterson, and it has been soundly refuted by another scholar named Cosby. Esto fue dicho por un académico alemán de nombre Peterson, pero fue refutado ya por otro académico de apellido Cosby. But people keep repeating it, and N.T. Wright keeps repeating it because they just don't like rapture people, I think. Yeah. Y la gente lo sigue repitiendo, y en este caso N.T. Wright lo sigue repitiendo porque pues, simplemente no le gusta a la gente que cree en el rapto, creo. The fact is, everybody, premillennialists and amillennialists, and everybody in church history believes 1 Thessalonians 4 refers to a literal rapture. The question is, what is the timing of that rapture relative to a tribulation period? That's the question. La realidad es que primero los Tesalonicenses 4, tanto para premileniales, hasta todo el espectro, hasta los postribulacionales, todos creemos en que esto es literal, en que vamos a ser tomados hacia arriba, y la única discusión es cuándo va a suceder esto. Exacto. Thank you, doctor. ¿Usted cree en un rapto secreto del que nadie se dará cuenta? Go ahead. Thank you. Doctor, do you believe in a secret rapture that nobody will notice? Sí. Yeah, this term secret rapture, it was really advanced in the 19th century when its advocates felt like the true believers were such a small remnant, nobody would notice when they were raptured anyway. Esta idea del rapto secreto fue una idea que empieza a flotar por ahí del siglo XIX, cuando las personas pensaban que los verdaderos creyentes eran un remanente muy, muy pequeñito que nadie iba a notar. So if you believe that the church has declined, the true church has declined so significantly that only a fragment are truly believers, then the rapture of the entire church might barely be noticed. Si tú crees que la iglesia ha declinado de tal forma que es solo un pequeñito fragmento de creyentes que existe y que si desaparece nadie lo va a notar, entonces sí se vendría esa idea a cuento del rapto secreto. I'm a little bit more hopeful that that
mission of the church will succeed more and more people will be saved, so that if something like this happens, it'll be noticeable. But I can't be sure. God knows what the condition of the church will be like at that moment. Yo tengo la esperanza de que la iglesia va a seguir cumpliendo de buena forma su misión y va a seguir creciendo, y que cuando esto suceda la gente lo va a notar, pero solamente Dios sabe lo que va a suceder. Amén. Excelente. Muy bien. Por aquí, Daniel Josué, ¿se puede rastrear el dispensacionalismo en los padres de la iglesia? Doctor, can we track dispensationalism to the fathers of the church? Simple answer is no. We cannot find dispensationalism as a system, as a developed theology in the early church. La respuesta simple sería no, en cuanto a que no podemos nosotros encontrar el dispensacionalismo como sistema teológico en los padres de la iglesia. But Pero there is no such thing as Lutheranism in the early church. Tampoco existe tal cosa como el luteranismo en la iglesia temprana. Or Calvinism. O calvinismo. Or Roman Catholicism. Ni catolicismo romano. Or New Covenant or Covenant theology. O teología del pacto. Or Presbyterianism. Presbyterianismo, or Wesleyanismo. Or Orthodoxy. Or any of the developed theological traditions we have today. None of them are found as a whole system or tradition as they are today in the early church. None of them. Y ninguno de estos sistemas teológicos más elaborados los puedes encontrar en los padres de la iglesia tal cual como están ahora, como sistema complejo. But all of the different interpretations and doctrines that together make up dispensationalism, you can find representatives of those things or something very, very close in the early church. It's just not a well-developed, complete system. Pero todos esos puntos que distinguen al dispensacionalismo los puedes ir encontrando en distintos padres de la iglesia, pero no como un sistema completo. Pero sí definitivamente puedes encontrar diversos representantes de esas ideas a lo largo de la historia de la iglesia temprana. And to be fair, all of those other traditions I mentioned, with the exception of elements that definitely developed later, you can find seeds and bits and pieces of all of those other traditions as well. Y para ser justos, todos estos sistemas que yo mencioné anteriormente, también puedes encontrar sus elementos dentro de la iglesia temprana, salvo los elementos que nosotros sabemos que son un desarrollo muy posterior. Excelente, muy bien. Thank you, doctor. Gracias por ahí. Gracias a los que están apoyando. Bendiciones, bendiciones desde Puerto Rico, teologizando. Si se puede otra pregunta, ¿no es la interpretación de Crisóstomo de apántesis la misma que defiende Peterson? Isn't John Chrysostom's interpretation of apanthesis the same one that Peterson defends? Yeah, John Chrysostom, you can see it actually in my survey of all of the different fathers and their views of 1 Thessalonians chapter 4. He does mention as a parallel or as an illustration the arrival of the king and a greeting party going out to greet him. He does do that. Sí, en mi libro, de hecho, puedes ver que hablo de Crisóstomo y vemos que Crisóstomo habla él de esta idea de que el rey viene y que la gente viene a recibirlo. But he does it not to try to show that the rapture is just a metaphor. He does it in order to describe or illustrate what the rapture is going to do. Pero no lo hace para tratar de alegorizar o espiritualizar el rapto, sino que lo hace para demostrar o para enseñar lo que el rapto va a hacer. I actually tell my students in class that I wish Paul would have been very explicit about this illustration or this background, because it is exactly what we believe about the rapture. A mí me encantaría que Pablo hubiera sido mucho más explícito en todo este contexto del rapto, porque es exactamente lo que creemos que será el rapto. That Christ is going to approach, that we're going to go out, and that is literally be caught up to greet him. Que el Señor Jesucristo se va a acercar y entonces nosotros vamos a ser literalmente tomados hacia arriba y vamos a encontrarnos con Él para recibirlo.
and then he's going to liberate the city, so-called, or judge the wicked, and then we're going to return with him. That's what we believe. Entonces lo que él va a ser juzgar la ciudad o liberarla del mal, y entonces bajamos junto con él y entonces ahí vamos a estar contentitos. So even if the background imagery of a dignitary approaching a city and his followers coming out to meet him, even if that were part of the context, it doesn't disprove a literal rapture. That's the point. Aún si esta idea de la visita del dignatario y la gente yéndolo a recibir fuera la idea que Pablo está diciendo, esto no prueba nada en contra del rapto, todo lo contrario. Excelente, thank you, doctor. El pastor Ilian Biamuk Torre, gracias, pastor, por estar aquí. ¿Hasta dónde la posición de Ireneo es la más autorizada por su conexión con el apóstol Juan? Okay, so in your consideration, how much authorized would you say the position of Irenaeus is with his connection to the Apostle John? Yeah, so Irenaeus had no direct connection to the apostles. He was a disciple, grew up in Polycarp's church, who was a disciple of John. He knew several others, he said, including Papias, who were disciples of John. Ireneo realmente pues no fue directamente discípulo de Juan, pero él estuvo en esta iglesia con Policarpo, que él sí fue directamente un discípulo de Juan, y también conocía a otras personas que fueron discípulos de Juan, por ejemplo, lo sería Papías. And he claimed several times, he got not just the scriptures, the writings of the New Testament from his teachers, the disciples of the apostles, who got them from the apostles, but he also got the right understanding and interpretation. Y él argumentaba que las escrituras, tanto del Antiguo como el Nuevo, las había obtenido de estos discípulos de los apóstoles, y también la interpretación que tenía que tener sobre las mismas. On the big issues of the faith, they didn't tell him the interpretation of every single verse, obviously. Obviamente esto a grandes rasgos sobre las cosas más importantes de la fe, no le dijeron absolutamente cómo entender todos los pasajes, claro. He does give us some insight that he says he learned from his own teachers regarding, say, the book of Revelation being written by the Apostle John and when it was written and what it generally means. So I think in those things, he's so close to the original authors and their students that he needs to at least be listened to and considered somewhat reliable. En donde sí vemos que nos arroja mucha luz Irenaeus en el tema del Apocalipsis, es tanto desde la autoría de Juan como cuando se escribió, que es en 95 después de Cristo. Luego también nos habla de la interpretación de todos estos temas escatológicos, y yo creo que en ese punto sí debe de ser alguien que nosotros tendríamos que escuchar o por lo menos considerar como una voz importante en este asunto porque conocía el tema. But let's be very clear that none of the fathers of the church are infallible. None of them are authoritative in the sense of just because they say it, it's true. We have to be like the Bereans and always go to scripture and say, Irenaeus says this, let's go to the Bible to see if these things are true. Y hay que ser muy claros en esto. Los padres de la iglesia no son infalibles y no son una autoridad en el sentido de, porque lo dijo X padre de la iglesia, entonces tiene que ser. No, nosotros tenemos que ser buenos bereanos e ir a la escritura. Y si alguien dice, Ireneo dice esto, tú tienes que decir, vamos a la escritura y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Excelente, thank you. Garabé Bakdikian considera que el estudio de la patrística debe ser abordada temáticamente de forma puntual y no buscando pistas de los diferentes sistemas de interpretación teológica. Would you consider that the study in patristics should be taken more like in a big framework of themes and not looking for leads of different systems and its theological interpretations? So, yeah, I'm a patristic scholar. That's my main area of academic focus. Bueno, yo soy un académico en patrística, ese es donde me enfoco en mi carrera como académico. And there are a few ways you can work in the church fathers. Y hay algunas formas en las que puedes trabajar con los padres de la iglesia. One is you take each individual writing, say like the Didache or Epistle of Barnabas, and you study it and you see what is this author trying to say to this original audience.
puedes tomar diferentes escritos individuales como la epístola de Bernabé, la de Didaqué, y ver qué es lo que estos autores quisieron decir a sus recipientes o a sus receptores en ese momento. Then you can do kind of like what I do in the book, and that is take a look at a certain area of theology and see where within a certain period, primarily in my book, first to second century, where do they all agree and where do they have differences of opinion? Luego, otra cosa que puedes hacer es tomar un tema en específico y ver toda la evidencia que tienes alrededor sobre dentro de un periodo de tiempo, como en mi libro fue primer y segundo siglo, y entonces ver en dónde están de acuerdo y dónde difieren los distintos padres de la iglesia. And then the other approach is what's called often the history of dogma or history of doctrine approach, and that is looking century to century what things stay the same, unity as well as diversity, and how things change through the centuries. Those are all legitimate ways of studying church history and the fathers. La otra forma de acercarse al tema sería un poco más como la historia dogmática o la historia doctrinal, que sería tomar ciertas cosas ya bastante más fundamentadas siglo tras siglo, y ver cómo fueron cambiando, cómo algunas cosas difieren entre ellas, y así poder tener una base de cómo funciona en la historia todas esas creencias. Y eso es una forma sumamente legítima de entender a los padres. And I do all three of those in the book, but mostly I'm looking at the general consensus among the earliest church fathers on the question of the millennium and the tribulation and some of those issues. Yo the main focus. hago esas tres formas, pero en mi libro lo que hago es ver el consenso general sobre el tema, por ejemplo, del milenio, y básicamente en mi libro específicamente es donde me enfoqué más. Excelente, muy bien. Por acá tenemos otra pregunta. Vamos a ver, David Seba, saludos. Tengo una pregunta. ¿Durante la realización de su libro cambió de alguna manera en la que definía su postura antes de realizarlo? So, I have a question. So, when you were writing your book, in some way you changed something that used to define your views before making it? Yeah, I think there's something I became stronger in. I think I had sort of soft views on it and became stronger in two things. Sí, yo la verdad que en algunas cosas me volví un poco más firme, tenía algunas visiones un poco suaves sobre ciertos temas, pero específicamente en dos me convencí más. One of them is what I call in the book the both and approach to eschatology. Uno de ellos sería pueden ser las dos cosas y además esta otra forma de acercarse a la escatología. So today, premillennialists tend to look at prophecies about the future and say these are literal and future and earthly only. Hay una... can you repeat this one a little bit? Yeah. Yes, premillennialists today tend to see prophecies in the Old Testament as literal and future and earthly. Okay. So los premileniales tienen una tendencia a ver estas profecías antiguas como solamente un cumplimiento literal y futuro. And amillennialists tend to emphasize that these prophecies are actually fulfilled today spiritually in the church. Y los amileniales tienen una tendencia a decir que estas promesas se pueden espiritualizar y que se están cumpliendo en este momento en la iglesia. And through the study of the fathers and the New Testament, I've come to believe more firmly that the major emphasis is a future fulfillment, but the church today enjoys a spiritual realization of some of these promises. Y con el estudio que he hecho de mi libro, he llegado a reafirmar esta idea de que si bien la gran mayoría de las promesas tienen un cumplimiento literal futuro, hay varios elementos que nosotros como iglesia podemos estar disfrutando desde ahorita. And the second one is pretty straightforward. Even though I believe in a future literal city of Jerusalem and temple and restoration of Israel, I don't really hold to a restoration of the animal sacrifices in the future millennium. I deal with that in the book
itself directly. Y lo otro es bastante claro, a pesar de que yo creo de una restauración literal completa de Israel en su tierra, geográficamente, políticamente, espiritualmente, yo no necesariamente creo que vaya a haber un tema de sacrificio de los animales, y de hecho eso es algo que yo trato en mi libro. Excelente, muy bien. Gracias, doctor. ¿Cómo debería entenderse el Día del Señor? Thank you, doctor. Good. Yeah, the day of the Lord, I spend a lot of time on this in the chapter, as well as the long online excursus of about 50 pages. Sí, bueno, del Día del Señor es donde más tiempo me tomé escribiendo, y también, aparte del capítulo del libro, están los recursos en línea que pueden consultar. But we can summarize it very simply. Pero podemos resumirlo de una forma muy simple. The day of the Lord in the Old and New Testament is an extended period of time. It's not a single day. El Día del Señor es un periodo extendido de tiempo, no es un solo día, During which God intervenes in history to bring about some kind of judgment. en el cual Dios interviene en la historia para traer una especie de juicio. So there have been many days of the Lord throughout history. Han habido muchos días del Señor a lo largo de la historia. There are prophets proclaim days of the Lord against Egypt and Assyria and Babylon and Israel. Los profetas han declarado días del Señor sobre Egipto, Asiria, Babilonia, e incluso sobre Israel. And all of the fulfillments of those in history lasted several years. In fact, the siege of Tyre and its destruction lasted over a decade. Y muchos de estos días del Señor han durado bastante tiempo. Por ejemplo, el asedio de Tiro duró aproximadamente una década. So the day of the Lord is a reference to any mediated, because God uses various means, mediated visitation and judgment. El día del Señor sería una forma donde Dios usa diferentes medios para visitar en juicio. But all of these past days of the Lord are all anticipating one ultimate capital D day of the Lord, the big ultimate one in the future when Christ returns. Pero todos estos días del Señor lo que están haciendo realmente es anticipar un día del Señor final con letra mayúscula. And I understand that coming ultimate day of the Lord as referring to the entire future 7-year tribulation period. Y yo entiendo este último día del Señor como todo lo que incluye los 7 años de la gran tribulación. And some people, though, to be fair, think it limited just to the second half, the last 3.5 years. They regard that as the day of the Lord. Algunas personas, pues de forma bastante justa, creen que sería solamente durante la segunda mitad del tiempo de la gran tribulación. But one thing is sure, in the Old Testament, Yahweh or God coming in judgment was a description of that entire period. He was coming and judging through that whole period. Lo que sí es seguro es que en el Antiguo Testamento Yahweh o Dios venía en juicio en el día del Señor. And in Second Thessalonians chapter 1, when it talks about Christ coming in fire and judgment, it uses Old Testament day of the Lord and applies it to Jesus as the one who is coming in judgment. Según los tesalonicenses, uno habla de Jesús viniendo en fuego en el día del Señor, y lo que hace es agarrar del Antiguo Testamento las cosas que hablaban de Yahweh y aplicarlas en Jesús. Which means, technically, the whole future tribulation period we should regard as the coming of Christ as judge prior to his arrival as king. Y eso significaría que todo el periodo de la gran tribulación deberíamos de tomarlo como el tiempo en que Jesús está llegando en juicio y aplicarlo a esta gran tribulación. Excelente. Por aquí, Cristianismo y Cultura nos pregunta, en Mateo 24, ¿los padres de la iglesia lo tomaron de manera escatológica o lo interpretaron como algo parcialmente sucedido en la destrucción de Jerusalén? Gracias de antemano por su respuesta. Thank you, doctor. Go ahead. Good. This is one of those both and passages. Este es uno de... Podría ser ahora mismo, pero también hay algo del futuro ahí. So they Ambas saw cosas.
some things were fulfilled in the first century with the destruction of Jerusalem, which would have been viewed as one of the days of the Lord where God comes in judgment. Hay algunas cosas de ahí que podrían haberse cumplido en la destrucción de Jerusalén, que sería uno de los días del Señor. But other parts of that passage are pointing forward to the ultimate day of the Lord. Pero otras partes de esos pasajes lo que están apuntando es hacia adelante, hacia el futuro, sobre el último día del Señor. So the earliest church fathers understood some of those things as being fulfilled and some of those things yet future, but even the things that were fulfilled are types. They become a picture of what the ultimate tribulation is going to be like. Varios padres de la iglesia tempranos entendían que algunos elementos de Mateo 24 ya se habían cumplido y que muchos otros se iban a cumplir, pero aún estos que ya habían tomado como si se hubieran cumplido, se convertían en tipos que al final de cuentas iban a terminar cumpliéndose en este último gran día del Señor. Excelente, muy bien. Por aquí nos pregunta Vero desde Argentina. Pregunta, ¿en qué momento entiendes que ocurre cronológicamente la imagen del anciano de días y el Hijo del Hombre? Ordenando Apocalipsis, entendiendo que aparece al principio del libro. So if we order Revelation, like understanding that this picture of the Ancient of Days and the Son of Man, they appear like in the beginning of the book, but in which moment would you understand that this happens? Are we talking about in Daniel chapter 7 in the Ancient of Days passage, or? Yeah, like this part of Daniel 7, like the Ancient of Days and the Son of Man coming, when would you put it in Revelation? Yeah, so I see it primarily from that's language coming from Daniel chapter 7, and the Ancient of Days comes, the Son of Man comes and receives this this kingdom, and that is placed after the 42-month reign of what we would call the Antichrist. In Daniel 7, it describes it as the latter days of that fourth beast and that little horn, and after he is destroyed and judged, that's when the Ancient of Days receives the kingdom. The Son of Man receives the kingdom from the Ancient of Days. So I would place that at the end of the tribulation period primarily. Primeramente, principalmente yo lo pondría al final del periodo de la Gran Tribulación por todo el tipo de cosas que pasan, porque al final de cuentas el Hijo del Hombre recibe el reino, pero al final es el Anciano de Días quien lo termina recibiendo. Entonces lo pondría como al final del periodo. And that's how I read the similar imagery in the book of Revelation toward the end, where you see the one like a son of man coming on a cloud. I take that as toward the end of the tribulation period. Yo pondría esta parte como al final del Apocalipsis, donde tú ves esta figura de Hijo del Hombre viniendo en juicio desde las nubes. Ahí yo pondría la profecía de Daniel 7. Excelente. Siervo desde Perú pregunta, ¿cómo interpretaban los padres de la iglesia las 60 semanas de Daniel? ¿O creían que ya se habían cumplido las profecías? Gracias. Seguro dijo 70. Estoy casi seguro que fue un error. Sí, correcto. So how did the church fathers interpret the 70 weeks of Daniel? Or do they believe that all these prophecies were fulfilled already? Great question. Gran pregunta. The earliest view that we see in the church when they talk about it, they don't talk about it a lot. La declaración más temprana que nosotros vemos, y ojo que no lo hablaban bastante. So we can't talk about a consensus of all of the fathers on this issue. Así que no podemos hablar de un consenso de los padres en este tema. But Irenaeus understood the future 7-year tribulation as the 70th week of Daniel. Pero Ireneo entendió es el tiempo de la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación, como la última semana de Daniel. and then Hippolytus of Rome, in the next generation, he wrote on Daniel as well as on eschatology, and he also said the 70th week of Daniel is the final 7 years of the earth, that is the tribulation. En este caso también Hipólito de Roma, que escribió un poco después sobre el libro de Daniel, él también entiende este periodo de la tribulación como la semana 70, en la cual pues todo se termina cumpliendo. That is also my view, mostly because that was the earlier view of the church and it makes sense, but
we actually get the 7-year tribulation primarily from Revelation 11 through 13, the chronology there. We don't really need Daniel 7 to be future to have a future 7-year tribulation. Y yo, principalmente, esto sí es cierto que lo creían los padres y que era la visión más temprana que encuentro, pero principalmente lo creo por la escritura, porque nosotros en Apocalipsis del 11 al 13 vemos el periodo de 7 años de la gran tribulación, lo vemos definido. Perfecto, excelente. Doctor, ¿cómo se siente? ¿Cómo está de tiempo? Quedan algunas preguntas todavía del público. ¿Está bien? How are you feeling, Doctor? We still have some questions from the public, so we don't know how much time do you have, but what do you think? Let's take a few questions. Go another, if you have some time, another 10, 15 minutes is fine. Pues podemos tomar unas cuantas preguntas, unos 10, 15 minutos, todavía se puede. Okay. Hernán Cabrera, Apocalipsis 7:14 da a entender que los que lavan sus ropas no pasan toda la gran tribulación. ¿Los arrebatan antes de que termine dicho periodo? So in Revelation 7:14, and it could be understood that the people that wash their garments, their clothes, they do not go through the tribulation. They are taken up before the end of this period. Can it be understood like that? That's one interpretation. Esa es una interpretación de esto. The way I understand the two groups in Revelation 7 is the first one is the sealing of the 144,000 of converted, redeemed from Israel. And I think that is a reference to during the tribulation, God is going to preserve his remnant of Israel for restoration. Una forma en la que yo entiendo estos dos grupos que aparecen en Apocalipsis 7, los primeros pues serían los sellados de Israel, y esto yo lo tomo como que Dios pues al final de cuentas va a tomar un remanente de Israel y lo va a cuidar durante la gran tribulación. And then the great multitude that is referenced there from every tongue, tribe, people, and nation, I tend to take that as just a reference that God is, during the tribulation period is going to save many, many, many people. And some of them are going to survive the tribulation. Many of them are going to be martyred. That's how I understand that passage. Y el otro grupo que vemos a todo este grupo de personas de diferentes naciones, lenguas y tribus, yo estos los tomo en conjunto como que Dios va a salvar a muchas, muchas personas durante el periodo de la gran tribulación. Algunos, por supuesto, van a morir como mártires, pero otros sí van a llegar a sobrevivir el periodo de la gran tribulación. Thank you, doctor. Juan Lee nos pregunta, ¿qué postura de rapto adopta? ¿Big tribulacional, preira, etcétera? So, which should be your position over the rapture? Mid-trib, pre-wrath, or pre-trib? So I hold to a pre-tribulation or pre-7-year rapture of the church. I generally don't fight about this. I have very good friends who are mid-trib and pre-wrath. We all agree that there is going to be a rescue from the church, from God's wrath and those kinds of things. I argue more against a strict post-tribulation rapture simply because of its effects on other areas of eschatology. Yo soy personalmente premilenial, premilenial pretribulacional, pero no es algo en lo que yo realmente discuta mucho. Tengo muy buenos amigos que son bitribulacionales o igual que son preira, y al final de cuentas todos estamos de acuerdo en que vamos a ser nosotros salvos del tiempo de la ira del Señor. Donde sí llego a discutir un poco más sería con el postribulacionismo por algunas consecuencias que tiene directamente sobre la escatología esta postura. And I have a very long article on the website on Irenaeus's view of the rapture, where I show he held to something like a partial pre-tribulation rapture. Yo tengo un artículo muy largo en los recursos gratuitos de la página, en la cual yo argumento que Ireneo creía en un pretribulacionismo parcial del rapto. But the fathers tend to be pretty silent on the timing of the rapture. They don't really talk about it too much. So there's not a consensus. I spent 3 chapters on the timing of the rapture in the book, though. Pero los demás padres de la iglesia, la realidad es que no eran muy claros en cuanto al tiempo del rapto. Ellos estaban básicamente silenciosos sobre el tema, así que no podemos decir que hay un consenso, pero en el libro pasé por lo menos unos 3 capítulos hablando de este tema del tiempo del rapto.
Excelente. Y ahora que lo comenta, precisamente Daniel José nos pregunta, ¿qué piensa acerca del preterismo parcial en los padres de la iglesia, en la era patrística? Yeah. So just to be clear, we're talking about partial preterism. That is, some of the events in the Olivet Discourse, Matthew 24, as well as Revelation, etc., occurred in generally the first century, but not all of them. Si nosotros entendemos, estamos entendiendo preterismo parcial como que muchos o una cantidad considerable de eventos sucedieron durante el primer siglo, pero no todos. All partial preterists believe that in the future Christ is coming back, he's going to resurrect the dead and usher in his eternal kingdom. Todos los preteristas parciales creen que hay un futuro en el cual Jesús viene y va a haber una resurrección literal y vamos a meternos al reino con él. So if we understand that, most church fathers, in fact, most Christians today, including myself, to a certain degree, believe that some of the things have been fulfilled in the past, some of them. Si lo entendemos de esta forma específica, muchos cristianos, yo diría la mayoría, incluso me incluyo, pues creemos que algunos de estos eventos ya han sido cumplidos de alguna forma ahí. So in the Olivet Discourse in Matthew 24, Jesus did predict the destruction of the temple and some of those things that happened in the first century. En el Sermón del Monte de los Olivos, Jesús sí predijo o profetizó la destrucción del templo y algunos otros eventos que tomaron lugar después. When it comes to the book of Revelation, however, the earliest understanding of the book of Revelation, and it's all over the second century and third century, was that these are primarily pointing to a future 7-year period of tribulation, and that's the view I hold. Pero cuando se trata del libro del Apocalipsis, la postura más temprana y ha sido bastante amplia en la creencia de los cristianos, ha sido que todos estos eventos que están ahí en el Apocalipsis apuntan hacia el futuro y esta es la postura que yo tengo. Excelente, muy bien. Doctor, nos quedan 4 o 5 preguntas de la audiencia. Ya cerramos la recesión de preguntas. ¿Está bien? So we have like 4 to 5 questions. We won't have any more. It's all closed. So are you okay with it? Let's do it. Doctor, creo que le gusta el café. Le veo una taza por allí, ¿cierto? So you like coffee? I do, but I just ran out. He has no more coffee. Dice que no tiene más café. No, pero le vamos a enviar una taza por cortesía del canal gracias a su tiempo con nosotros, ¿ok? We will send you one so you can use it later. Thank you. Y personalizada con su nombre. We'll be with your name, personalized. Muy bien, recuerden que ya no hay más preguntas por aquí. Hipóstasis. Gracias, Jairo, por estas entrevistas que nos ayudan a pensar la fe. Gracias también al profesor. Si la fe ilumina nuestra vida, quiero preguntar qué aporta la escatología patrística a nuestra vida. So first of all, he's thanking to Jairo for these interviews and also is thanking you for answering the questions. And then his question is, if faith enlightens our life, I want to ask, what is the value that eschatology, the patristic eschatology adds to our life? Yeah, I think it simply, I think of the church fathers not as an additional source of knowledge or revelation. Yo no veo a los padres de la iglesia como una fuente adicional de revelación ni nada de eso. Okay. What it is it's shining another bright light on Scripture as I'm reading it and trying to understand it. Yo los veo más como otra luz que alumbra también la escritura y que me ayuda a comprenderla y entenderla mejor. It's kind of like if the author of a book, their child, say you have a book by C.S. Lewis and his son remembers what his father says about the writings of his books and helps you understand them better. That's kind of how these earliest church fathers function for me. Es como si tienes un autor de un libro, vamos a decir, por ejemplo, C.S. Lewis, y su hijo te está diciendo un poco más sobre, pues, cómo podrías entenderlo según lo que él ha aprendido de su papá. Así es como yo los veo. Sometimes he might know,
and sometimes he doesn't. But having him there to maybe answer a few questions and give some insight, I think can only lead us to a better understanding of Scripture and then a closer relationship with the Lord. Digo, algunas veces sí sabrá las cosas, algunas veces no las sabrá, pero creo que es bueno tenerlos porque nos puede ayudar a tener a muchas veces un mejor entendimiento y también de paso tener una relación más estrecha con el Señor. Excelente. Fernando Javier Lopumo, ¿considera usted que cuanto más antiguo es un escrito patrístico, tiene mayor autoridad o acercamiento a lo que los apóstoles enseñaron en lo que a la escatología se refiere? Doctor, speaking about eschatology, would you consider that the oldest the writing is, the more authoritative and closer to the apostles is? Okay, so I would say the final authority in all matters of faith and practice is only the inspired Scripture, the Old and New Testament. Mira, lo que voy a decir es que la última autoridad que nosotros tenemos para todos estos temas es la escritura inspirada por Dios. So, however, if you can show that in the generation right after the apostles, those who were disciples of the apostles, that they all taught exactly the same thing on something. Ahora, si puedes tú demostrar que los discípulos de los apóstoles y la gente inmediata de ellos, todos enseñaron exactamente lo mismo en algo. That doesn't make it true, but if you just think about it logically and historically, that consensus has a very strong likelihood of coming from the apostles. Eso no significa que automáticamente sea verdad, pero si lo piensas de una manera lógica, ese consenso sí tiene un peso específico para poder pensar que directamente esto era una enseñanza de los apóstoles. And I like to say, this might be a little complicated, but I like to say that the early church consensus has the presumption of apostolicity. That is, that's sort of the default position if we can't demonstrate something different. A mí algo que me gusta decir, y quizás es un concepto un poco difícil, pero es este consenso patrístico temprano tiene una presuposición apostólica, por así decirlo. Es que si este consenso existe, es altamente probable que sí sea una enseñanza apostólica. It's like in a court of law, if someone's accused of a crime in America, if you are accused of a crime, you're considered innocent. That's the presumption, unless you're proven guilty. Es como cuando te enfrentas a la ley, que tú eres considerado inocente hasta probar lo contrario. So if the earliest church fathers all agree that Jesus is God, which they do, that's the default position, unless you can very clearly show otherwise, and nobody can. Así que, por ejemplo, una postura como que Jesús es Dios, que eso era creído por todos los padres de la iglesia, debe ser la postura por default que tenemos que tener, a menos que puedas probar lo contrario de forma muy clara. Excelente. Ya vamos terminando, doctor. Solo 3 preguntas. Ya vamos terminando. Just 3 questions more and we are done. El pastor Ilian, hermano, algunas preguntas las estoy repitiendo porque entiendo que son interesantes. Mientras ustedes la colocan, yo hago una especie de valoración, ¿ok? Entonces, intento no hacer preferencias, pero esto lo hago en vivo, me puedo equivocar, pido disculpas. ¿Se ha hecho algún estudio diacrónico de la escatología patrística para distinguir las ideas originales de las influencias apocalípticas judías? Me parece que es muy buena pregunta. Gracias, Edgar. Just let me search for that word, diacrónico, to translate it. Voy. Diachronical? Diachronic. Yeah, okay. diachronic, yes. Okay. Has there been any diachronic study of patristic eschatology so you can distinguish the original ideas from the apocalyptic Jewish influences? Yeah, my book does some of that, taking a look at the Old Testament, intertestamental, New Testament, early church, and how it changes. I do some of that. Mi libro hace algo de eso, donde tomo el Antiguo Testamento, la literatura intertestamentaria y también el Nuevo Testamento, y veo más o menos qué cambios ha habido a lo largo de la historia.
And in fact, in chapter 1 of the book, I have a section called A History of Eschatological Development. De hecho, en el capítulo 1 tengo una parte que habla de la historia del desarrollo escatológico. And there are other books out there that have been written. Brian Daley, his book is a classic work on big picture history of eschatological development as well. Hay libros que se han escrito sobre eso. Por ejemplo, Brian Daley es un libro que habla como a grandes rasgos de cómo ha funcionado la escatología en la historia. Ok, excelente. Y voy terminando. Otra pregunta del pastor Ilian. ¿Qué puede decir de las citas de Irineo sobre la postribulación? So, what will be your opinion about the quotes of Irenaeus that is like post-tribulational? He has no statements that are post-tribulational. No tiene dichos que sean post-tribulacionales. The first church father to place the rapture after the Antichrist is Tertullian in the early 3rd century, and he held to a post-tribulation rapture. Temprano en el 3er siglo, el primer autor que puso el rapto después del anticristo fue Tertuliano, y él es el que lo hace post-tribulacional. Irenaeus in Against Heresies 529:1 says that when in the end the church will be suddenly caught up from this, there will be tribulation, great tribulation. Y Ireneo, en su libro Contra las herejías, en el 5:21:1, habla de que cuando la iglesia sea tomada, entonces va a comenzar el periodo de tribulación con el anticristo. But he also teaches that there will be Christians, the church, that are suffering under tribulation under the Antichrist. Pero también enseña que hay cristianos que están sufriendo bajo la tribulación, bajo el anticristo. So at fathersonthefuture.com, I have a very lengthy essay that deals with Irenaeus' view of the rapture, where I demonstrate he believed in a kind of partial rapture where the spiritual Christians would be rescued before, but some would be left behind. En la página que nosotros estamos viendo aquí, Fathers on the Future, tengo un artículo bastante extenso en el cual hablo del rapto en las obras de Ireneo y demuestro que él tenía una visión parcial del rapto, en el cual cree que los cristianos espirituales son tomados antes de este tiempo y que los cristianos que no lo son dejados para que pasen durante la gran tribulación ese momento. So some people have read Irenaeus where he says the church will suffer under the Antichrist and just assume that he must hold to a post-trib rapture, but it's a bit more complicated than that, as things are. Algunas personas leen que Ireneo habla de la iglesia sufriendo durante la gran tribulación y dicen, Ireneo debe ser post-tribulacional, pero la realidad es que las cosas son un poquito más complicadas que eso. Usualmente así lo son. Muy bien. Last question. Noel, me acordé tuyo, Noel. Vuelvo a preguntar sobre el rapto de Apocalipsis 12. ¿Usted cree que Apocalipsis está escrito de forma lineal y cronológica? Entiendo que es la primera pregunta. Si es así, si el rapto aparece hasta el capítulo 12, Apocalipsis 12, ¿no significa que será mid-tribulacional? So I will insist again in Revelation 12. So do you believe that Revelation is written in a linear and chronological way? And if it's so, then if the rapture appears up to Revelation 12, doesn't it signifies that it will be mid-tribulational? What's interesting about this observation is almost everybody today thinks the catching up of the male son today is Jesus's ascension to heaven. Lo que es interesante es que hoy en día la gran mayoría de personas piensan que en Apocalipsis 12, cuando este hijo varón es tomado hacia arriba, habla de la ascensión del Señor Jesucristo. Okay, so almost everybody today understands that Revelation 12 is rewinding and going back and telling a story out of chronological sequence. Everybody agrees with that. Todo mundo diría que entiende Apocalipsis 12 como una especie de recuento del pasado y no como una secuencia cronológica. Todo mundo está de acuerdo con eso. And short answer, I do not believe the book of Revelation is strictly chronological. Respuesta corta, yo no creo que el libro del Apocalipsis sea estrictamente cronológico. The vast majority of interpreters understand it to be made up of distinct visions or cycles of visions.
La gran mayoría de personas que se dedican a esto creen que Apocalipsis está hecho por distintos ciclos de revelación o de visiones. And within those visions, I understand there to be a generally chronological when you can see the chronological indicators. Y en medio de estas visiones, yo sí considero que hay un dejo cronológico ahí dentro de las mismas y tú puedes marcar una línea de tiempo. And my understanding is the trumpet visions, the seven trumpets, refer primarily to the first half of the tribulation. Mi entendimiento, por ejemplo, de las 7 trompetas, creo que significa que viene en parte de el inicio de la gran tribulación. The ministry of the two witnesses, that 3.5 years, also occurs during that first half. También, por ejemplo, el ministerio de los 2 testigos ocurre durante la primera mitad de la tribulación. The reign of the beast for 42 months is in the second half. El reino de la bestia durante 42 meses es la segunda mitad. And the bowl judgments, the bowls of wrath, are primarily in that second half toward the end. Y estos juicios de los vasos de ira ocurre en una parte más tardía de la segunda mitad. But when we get to chapter 12, the vision of chapter 11 closes, and you see this new thing. He says, I looked, and a great sign appeared in heaven. So we're seeing a shift of scenes, and we're seeing, therefore, a change in the chronology. Cuando nosotros pasamos a Apocalipsis 12, vemos que termina el 11, termina ese ciclo, y entonces veo una señal en el cielo, y eso abre una cronología nueva. Tenemos que entender lo que está hablando desde otro punto temporal. But once again, this is a complicated issue. I strongly recommend taking a look at the chapter in the book that I deal with the chronological issues. It'll make it much more clear. Yo, por supuesto, entiendo que esto tiene sus retos y sus dificultades, así que los animo muchísimo a leer el capítulo del libro en donde trato directamente con todo este tema de la cronología y de Apocalipsis 12. Excelente, doctor. Muchas gracias porque usted le hizo frente a todas las preguntas. Gracias, de verdad. Thank you, doctor, because you engaged with all the questions. Thank you. Quiero colocar en pantalla la página que hemos estado recomendando durante toda la transmisión. Doctor, allí está el website para que le diga a la audiencia lo que podemos encontrar acá. Adelante. So, doctor, can you tell us briefly what can we find there in your website? So you have the main book, but then you have 20, I can't even remember, 29 online excursions there, a long list that go a lot deeper than what the book does. Tienes, por supuesto, el libro que hizo el doctor de Fathers on the Future, pero también tienes más de 20 recursos por escrito, artículos que pueden leer, que son alusivos también al libro y expanden más el tema. It's all free PDFs, and it's twice as much material there than there is in the book. Es todo gratuito, son PDFs y es el doble de material que el que vas a encontrar en el libro. I also have up on top, you can see articles as well as some videos that add additional material for people to study. Ahí en esa ventana superior podemos ver artículos y videos y material adicional en el cual las personas pueden estudiar un poco más del tema. Some of them are by me, and some of them are by other people as well that I've selected for you. Algunos de estos son míos y algunos de estos son de otras personas que yo he seleccionado para ustedes. Muy bien, excelente. Pues aquí en la pestaña videos pronto tiene que estar nuestra entrevista, si Dios quiere. So in these videos screen, I hope that soon we can have our interview there. Yes, I will put it there for sure. Claro que sí lo va a poner. Excelente. Bueno, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología y del entrevistazo, no se pueden quejar. Hemos hecho un esfuerzo tremendo. Ya saben, vayan, den like, compartan, suscríbanse. Hoy hemos tenido al doctor Michael Spiegel hablándonos sobre la patrística, sobre la escatología en los padres de la iglesia. Este es el libro, recuérdenlo, no está aún en español. De momento solo en inglés. Está en Amazon, lo coloco allí en pantalla, lo pueden adquirir en formato digital, Kindle o en tapa blanda. Voy a dar por cerrada la encuesta.
Bueno, doctor, ¿cómo se despide de nuestra audiencia hispana? ¿Le habían entrevistado alguna vez, aparte de las clases en español que hay en el Seminario Teológico de Dallas, le habían entrevistado alguna vez para una audiencia hispana? Doctor, besides the Spanish-speaking classes in Dallas Theological Seminary, have you been interviewed in Spanish before for only Spanish-speaking audience? I think I have one video on my website there that I think it was subtitled into Spanish, but I don't think translated. Creo que tengo un video que está ahí en la pestaña de mi página donde sí fue entrevistado, pero está subtitulado en español. No creo que haya sido traducido. Ok, excelente. Bueno, doctor, ha sido un honor tenerle y recordarle a la audiencia que el resto de libros del doctor Spiegel, pues por supuesto que están también en Amazon. Doctor, unos segundos para usted poder saludar a la audiencia. ¿Le gustaron las preguntas? Vuelve nuevamente si le invitamos. Doctor, it has been an honor to have you. We'll leave you like this last time to a little moment so you can say something to the audience and also to tell us if you felt fine with this interview and if you are willing to come back with us again. Absolutely. I'd love to come back and chat about this or any other topics. Por supuesto, me encantaría volver y también hablar de este mismo tema o también otros temas. And I love the questions were excellent questions. I really appreciate they were very insightful and just the right questions. Me encantaron las preguntas, fueron excelentes, fueron muy buenas y fueron al punto. Realmente fueron excelentes. Muchas gracias, querido Edgar. Tu turno, por favor, y de antemano, gracias. Recordar una vez más, vayan a las notas de Baltasar Hauptmayer, ahí está, donde pueden encontrar al hermano Edgar Sala, su Facebook y su canal de YouTube. Querido Edgar, ¿cómo te sentiste? Muy bien, gracias a Dios y de verdad, thank you, doctor, for making it easy for me. La verdad que el doctor me la hizo bastante fácil. Sé que algunas cosas no se pueden traducir completas, pero espero que les sea de bendición. Y por favor, compren el libro. Es un librazo. De verdad, es un librazo. Ok, allí seguimos dejando la página del doctor. No se quejen. Material cedido por el autor. Así que aprovechelo. La página del Dallas Theology Seminary, el DTS, Seminario Teológico de Dallas, que tienen también su programa en español. Creo que pueden aprovechar. Quiero dar gracias a los moderadores. Gracias por la encuesta que hemos dejado allí. Y una taza se la ganó el doctor Spiegel para que en la próxima entrevista lo tengamos con la taza de café. ¿Ok, doctor? So we hope next interview we can have you with that cup of coffee of the channel. Yes. Muy bien, excelente. Gracias, doctor, por su trabajo. Gracias por su libro. Amigos y audiencia del entrevistazo, ha sido un honor estar aquí con ustedes. Recuerden orar por mis intérpretes, por mis invitados, por cápsulas de teología, en esta ocasión por el doctor Michael Spiegel. Por eso insistimos, buenas preguntas, no se pongan a pelear en el chat, al grano. Eso anima al entrevistado y dice, quiero volver, y es hermoso cuando ellos dicen buenas preguntas. Dios les bendiga, Dios les guarda. Gracias por haber dado like. Llegamos a los 9,000 suscriptores. Se viene súper sorteazo. Sigan a Baltasar Hauptmayer, sigan el canal de YouTube y la página de Dr. Spiegel y nos vemos Dios mediante aquí en Cápsulas de la Teología, en el entrevistazo o en otro segmento en su canal. Siempre nos encanta decir su canal de Biblia, su canal de Bible, su canal de teología, su canal de libros. Ahí hemos hablado de este librazo en el día de hoy y por supuesto su canal de café. Dios les bendiga, Dios les guarde. God bless you y hasta la próxima. Thank you. Bye bye. Bye-bye. Bye.